de ser. Usted no ve que está destruido hasta el sol de hoy. Tanto el ministerio de Juan como ese templo físico tenían que desaparecer. Y en efecto sucedió. Así que tenemos a Jesús que con su bautismo, vamos a decir que bautiza en cierta manera a Juan de un bautismo de muerte. Juan tenía que morir al poco tiempo. Entonces aquí vemos en este pasaje 14 donde Jesús se le da la noticia de la muerte de Juan. Pero ¿qué pasa? Que esa muerte de Juan también le anuncia algo a Jesús. Que el próximo va a ser él. O sea, con el bautismo de Jesús se anuncia la muerte de Juan. Pero con la muerte de Juan, en cierta manera, le está recordando a Jesús que él va a ser el próximo. Por eso usted vemos en una parte del pasaje que dice que Jesús se retiró a solas después de recibir la noticia de la muerte de Juan. Porque él sabe que el próximo va a ser él. Y en el caso de Jesús, va a ser sumamente doloroso. Usted me dirá, pero a Juan lo decapitaron y a Jesús lo van a crucificar. ¿Y cuál es peor de las dos? La decapitación, uno, ¿verdad? Uno percibe que no es dolorosa. No, porque, bueno, eso es que te voy a echar en la cabeza. Creo que no debe de doler. A mí no me ha pasado, obviamente, yo tengo mi pescuezo aquí, pero yo me imagino que cuando van a decapitar a una persona, la decapitación en sí no es dolorosa, es como que te maten un cañonazo. Eso no va a doler, o que te pase por encima un tanque de guerra de 70 toneladas a 100 kilómetros por hora. ¿Quién va a sentir esa muerte? En el caso de una decapitación, yo entiendo que el problema es antes de la decapitación, la tensión, ¿verdad? Pero ya después, es cuestión de un parpadeo, se fue. Ahora, en el caso de una crucifixión, no. La crucifixión es dolorosa, es lenta. A los crucificados lo ponían a cargar el madero, le daban una serie de azotes. Y después lo subían y lo clavaban y lo dejaban que se muriera solo. A veces le adelantaban la muerte rompiéndole los huesos. Pero era que tú te murieras. Inclusive venían cuervos, y, o sea, aves, y le destruían los ojos a la gente. O sea, la crucifixión era una muerte dolorosa. Y Jesús lo sabe, que le toca a él. Por lo tanto, esa muerte de Juan el Bautista es como uno de los puntos, de los silbatos de salida, por decirlo así, del ministerio de Cristo. Ahora él está solo. Y también es un anuncio, un recordatorio de que pronto le tocará a Cristo morir, pero de una forma físicamente más dolorosa. Bien. Entonces, tenemos un punto que es bueno que lo traigamos a colación con relación a la muerte de Juan y de Jesús. Una gente diría, pero Juan es el siervo de Dios y mira cómo murió, lo decapitaron. Fue un derrotado, mira eso. Los hombres lo decapitaron. ¿Dónde estuvo Dios que permitió eso? Y en el caso de Jesús, oye, ese no es el Hijo de Dios, ese no es Dios en persona. ¿Y qué pasó ahí? Que murió crucificado. ¿Dónde estuvo Dios? En ambos casos, tanto Juan como Jesús fueron abandonados por Dios. Y eso lo dice el Señor. En Mateo y en Lucas y en Marcos, esas son de las últimas palabras que según esos evangelistas dice el Señor. Dios, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí tenemos un principio cristiano, y es el principio del cordero abandonado para sacrificio. Eso es necesario. Tiene que haber un abandono del Padre con sus ungidos. ¿Por qué? Fíjense que es sencillo.
van a sacrificar un cordero, por ejemplo en el pasado, ¿qué tenía que pasar? Bueno, el cordero tomaba un corderito, el dueño del cordero obviamente lo cedía para el sacrificio. Y si el dueño del cordero se encariñaba con el corderito, o un chivito que sea, o el animal, y no permitía que lo mataran, no se iba a hacer el sacrificio. Si el dueño del cordero intercedía por el cordero, no se iba a poder hacer el sacrificio. ¿Dónde iban a quedar los pecados de cada persona si ese cordero no se sacrificaba? O sea, el dueño del cordero tenía que dejar, que abandonarlo en el momento del sacrificio. ¿Entendimos? ¿O entendemos? Ahora vemos por qué Juan es dejado solo y lo decapitan. Porque los siervos del Señor son sacrificados, son corderos sacrificados. Sobre todo Cristo, que es literalmente el Cordero de Dios. Por eso vemos a Cristo diciendo en la cruz, ahora entendemos esa palabra. Yo decía, ¿qué significa esto, Dios mío? ¿Cómo que el Señor dice eso? Que Dios lo abandonó. Yo no entendía eso. Pero cuando entiendo, me llega lo del Cordero. Ok, ahora veo que tiene toda la lógica. Es el Cordero de sacrificio, sobre todo Jesús. Obviamente, el Señor no puede interceder por su vida en ese momento, nunca se iba a sacrificar. Entonces ese es un principio que se cumple con Juan y con Jesús. Y también se cumple con nosotros. Ese momento, cuando nosotros nos sentimos abandonados por Dios, ¿dónde está Dios? No lo siento, oro, no pasa nada, no hay respuesta. Y me siento como que Dios no está. ¿Y dónde está Dios? Tranquilo. Eso te está a ti confirmando como siervo del Señor. Ese abandono de Dios es necesario. Porque va a venir una victoria grande a tu vida. Cuando hablo de victoria grande, no estoy hablando de carro, casa, viajes, no es de eso que estoy hablando. Es verdad que eso puede venir, amén, si viene, sino de una victoria espiritual, tanto en tu vida como entre tus familiares, la iglesia. Pero en tu vida, si sucede eso, que tú te sientes abandonado de Dios, es porque viene algo grande espiritualmente para tu vida. Que no se confunda con el abandono carnal. O sea, hay dos tipos de abandono de Dios. Cuando yo estoy en la carne o amistado con el mundo, el espíritu se contrista. Y Dios, que es la luz y la vida, ¿qué va a pasar? Voy a estar en oscuridad y voy a estar en muerte. Pero eso es por mi pecado, por mi forma de carnal y pecaminosa y mundana de vivir, que va a venir ese contristamiento del espíritu. Entonces, por eso hablamos de la doctrina de los frutos. Yo tengo que revisarme, ver acá, esto vino porque, no, pero este contristamiento del espíritu, esta especie de abandono vino porque yo estoy en la carne, yo estoy amistado con el mundo, obviamente. El espíritu va a menguar en mi vida y usted sabe lo que eso significa. Ahora, yo estoy andando en Dios y siento este abandono, es el principio del cordero sacrificado y tengo que estar tranquilo. Cuando nos llegue esa situación, ¿cómo debemos reaccionar? Pablo nos da la salida, nos dice, pórtese varonilmente. ¿Qué significa el término varonil? No está hablando desde el punto de vista machista, obviamente que no, sino que hay que actuar en el espíritu. O sea, tú sientes que Dios está lejos de ti, pórtate varonilmente, es decir, sigue en la meta espiritual, no rebale para atrás, no, tiene que seguir. Y seguir, insistir. Y sigue orando. Y sigue clamando, sigue, aunque tú creas que Dios no te está oyendo. Acuérdese que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y murió. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó, al 40 días ascendió y reina sobre todo. ¿Ves? O
sea, no es que Dios te está abandonando, es que el siervo de Dios tiene que pasar por ahí porque es un cordero sacrificado. Entonces ese es un principio que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando nos sentimos en esa situación, reaccionar con una entrega, seguir insistiendo en el objetivo que queremos conseguir. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la parte del contexto bíblico referente a la muerte de Juan el Bautista. Y lo que recogemos aquí es el silencio de Dios, el abandono de Dios y la respuesta que debemos de darle a ese abandono, es decir, seguir insistiendo en el objetivo que nos hemos propuesto. Fíjense, después de la muerte de Juan el Bautista, entonces aquí nos narra un evento que es la alimentación de 5.000 personas. Juan está el Señor se va a un lugar desértico, la gente lo oye y se acerca a él, obviamente con el objetivo de que el Señor le haga milagros. En este caso hizo sanidades, fue el milagro de sanidad que hizo. Y el Señor despide, después que le hace los milagros, ya es casi de noche, los discípulos le dicen que despida a las personas para que compren algo de comer. Parece, y me pueden corregir en los comentarios, que había una especie de tradición de después de la Torá también darle comida física, orgánica a las personas, que es lo que los discípulos le dicen al Señor. De todas maneras, los discípulos le dicen que lo despida porque esa gente tiene que comer algo y ya está casi de noche. Se dice, la Biblia establece que comieron alrededor de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que era una multitud grande, más de 10.000 personas. La respuesta del Señor a los discípulos es: denles ustedes de comer. Y los discípulos ven que tienen 5 panes y 2 peces. Y eso es extraño. ¿Cómo que tú me vas a decir, hay alrededor de 10.000, más de 10.000 personas, y yo tengo 5 panes y 2 peces? Henry, dale tú de comer a esas más de 10.000 personas. Obviamente que el Señor estaba aquí diciendo a los discípulos: hagan ustedes el milagro. O sea, ese milagro, esa alimentación de más de 10.000 personas, no era el Señor que estaba, vamos a decir, no era el Señor que lo iba a hacer, era para los discípulos. Él se lo dijo: denles ustedes de comer. En otras palabras, hagan el milagro. Pero la fe de los discípulos estaba demasiado en pañales, muy bajita. Y ellos no entendieron el asunto. ¿Qué era lo que procedía? Bueno, que ellos dijeran: ok, Señor, vamos a ejercer fe aquí. Sentaran a las personas y ellos dieran gracias a Dios, y ahí, en el nombre del mismo Señor, se hiciera el milagro a través de ellos. En ese momento eso estaba muy lejos de los discípulos, y ellos no entendieron cuando Jesús se lo dijo: denle ustedes de comer con esos 5 panes y 2 peces a más de 10.000 personas. O sea que aquí tenemos una prueba de fe, que los discípulos se quemaron, no pasaron. El Señor procede a hacer el milagro, y comen, dice la palabra, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que básicamente podemos deducir que fue un milagro de más de 10.000 personas que comieron ahí, todo un pueblo. Después de ese milagro, entonces viene un prodigio, que es el famoso pasaje del Señor caminando por las aguas. Aquí hay otra prueba de fe, que los discípulos no pasan, se quemaron otra vez. Ellos ven al Señor caminando de noche por las aguas. Ya era la 4ª vigilia, más de las 3 de la mañana quizás. Ellos creen que es un fantasma. Y el Señor se les acerca, ellos ven que no, pero están temblorosos. El Señor le dice, o Pedro le dice: Señor, si eres tú. O sea, fíjate que él sabía que era el Señor, pero dudaba. Si eres tú, di que yo vaya donde ti y camine. Y tú le dijo: pero ven. Pedro comienza a caminar
Cuando el oleaje está fuerte, la fe de él merma y prácticamente se ahoga. El Señor tuvo que agarrarlo. Ve, muchacho, no te ahogues. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Esa parte tenemos que, ¿verdad?, hacerle un círculo